Francisco. Pues nada, nuevamente saludos a José, saludos a Carmen, saludos a Juan Luis y saludos a los compañeros y compañeras que se han excusado en la sesión de hoy. Entiendo yo, entiendo yo, vamos a ver que iba a ser la penúltima. Yo nunca había, de antemano, nunca pensé en cuántas sesiones eran, porque como no nos debemos a ninguna institución, más allá que a la corporación sin fines de lucro que yo incorporé en el 2010, y por lo tanto el que determina soy yo. Pues yo decía, pues seguimos en el seminario hasta que el cuerpo aguanta, hasta que no tengamos más nada que decir, pero en la medida en que realmente se está cumpliendo por lo menos lo más básico que yo quería que se cubriera en el seminario, que era pues dar un vistazo general, pero también riguroso, de la teoría política de Gramsci, tal como se articula principalmente en los cuadros de la cárcel. Pues creo que lo hemos hecho, y particularmente en las últimas tres sesiones del seminario, porque hemos visto cómo ya llevábamos tres sesiones, ¿verdad? Yo lo comentaba la última vez que nos reunimos todos, que llevábamos tres sesiones sobre el mismo tema, ¿no? La cuestión del poder y la hegemonía, pero que habían sido tres sesiones en donde lo que hemos hecho es añadir determinaciones, más determinaciones, más determinaciones, y no hemos estado repitiéndonos, ¿no? Ni hemos estado diciendo lo mismo, sino que lo que hemos estado haciendo es alimentando, o añadiendo elementos o determinaciones al mismo planteamiento, que es ¿verdad? Una forma más propia, o un chispito más compleja de decirle que pues, hemos seguido profundizando. Y pues eso es lo que tal vez más vale en este contexto. Y hoy pues vamos un poco a seguir con esa profundización, pero ya añadiendo algunos temas pues nuevos, ¿no? Recapitulo, estoy grabando, sí. Recapitulo para efectos de hacer una composición de dónde estamos para entonces seguir adelante. Pues llevamos las últimas tres sesiones reuniéndonos, como acabo de decir, hablando de la concepción de Gramsci de la hegemonía, es decir, esa práctica política del ejercicio del poder en las sociedades modernas, que se basa en el cultivo continuo o la educación continua del consentimiento activo, o al menos pasivo, de las clases populares o de los grupos subalternos o de los sectores o grupos menos aventajados. Y vimos como, ¿verdad? Esa práctica de la hegemonía, si bien se da tanto, algo que está ahí, y vimos que esa práctica del poder a través de la hegemonía, si bien se da tanto dentro del ámbito de la sociedad política como dentro del ámbito de la sociedad civil, para Gramsci realmente es el ámbito de la sociedad civil o el supuesto mundo de lo privado, el ámbito a través del cual principalmente se ejerce ese poder, ¿no? A través de múltiples instancias, instituciones, entornos, espacios sociales, en los cuales se tejen relaciones, prácticas que ayudan directa o indirectamente a hacer que los seres humanos o que los individuos pues consientan al estado de situación. Y decir que los individuos consientan a un estado de situación es siempre decir desde la perspectiva marxista que consentir a una situación, a un estado en el cual uno siempre sale más aventajado que otro, por el motivo principal o primordial de la acumulación de riqueza económica. Ahora bien, ¿verdad? Dentro de ese esquema general de la hegemonía, pues vinimos a hablar, hablamos también, perdón, del intelectual orgánico o los intelectuales orgánicos, es decir, aquellas figuras que a través de todo el complejo entramado social ayudan a que se articulen estas relaciones de consentimiento activo o al menos pasivo, que si bien dijimos que pueden ser potencialmente legisladores o funcionarios de gobiernos electos y no electos, pues, pero Gramsci también está pensando, y quizás más está pensando en figuras como grandes editores en jefe de noticieros televisivos, de periódicos, de medios de información masiva de todo tipo. Gramsci está pensando en la agencia de maestros, maestras, profesores, profesoras,
en la medida en que diligencian, lo quieran o no lo quieran, determinados currículos que jerarquizan saberes a partir de determinados intereses, estipulados o no estipulados, ¿no? Explicitados o no explicitados. Está pensando en líderes religiosos, en párrocos, en sacerdotes, en pastores, está pensando en figuras importantes dentro de clubes profesionales, líderes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos tipos de gente que uno normalmente no asociaría con ejercer una función políticamente fuerte, pero que para Gramsci es clave. En tanto son los que ayudan inocentemente, ayudan a producir, a reproducir el poder de uno sobre otro. Y eso lo hemos dicho de distintas maneras en las últimas 3 reuniones del seminario. Hablamos de los intelectuales tradicionales, dimos múltiples ejemplos, hablamos del transformismo, ajá. Vimos cómo para Gramsci, hay un desarrollo en Gramsci de cómo entender el concepto de sociedad civil vis-a-vis Hegel, Marx, la tradición de los economistas políticos clásicos como Adam Smith, David Ricardo, Sigmund y demás. Y pues nada, estamos aquí. Entonces, eso en términos bien generales lo que hicimos como en 4 horas en las últimas 3 sesiones del seminario. Hoy yo lo que quiero añadir a eso entonces es lo siguiente, es ver por encimita, por un lado, eh, la concepción de la lucha política en Gramsci, particularmente en lo que van siendo sociedades modernas en su contexto. Y entonces, indagar un poquito más a partir de un fragmento del cuaderno 13 que yo les compartí eh, la última vez que compartí un archivo de texto escaneado, pues está contenido en ese documento, en el grupo cerrado de Facebook. En este cuaderno 13, ¿verdad? Comentar de nuevo sobre la cuestión que es una voluntad colectiva, una fuerza hegemónica, y por lo tanto vamos a volver al asunto de la hegemonía. Y finalmente, y no sé si finalmente, pero tercero, lo tercero que quiero hacer importante hoy es ver algunos elementos o algunas características posibles de la meta final, es decir, la lucha política para qué. Pues en Marx sería el comunismo, ¿no? Y para Gramsci también sería el comunismo, de la boca para afuera por lo menos. Pero pues, Gramsci no usa esa palabra. No usa esa palabra seguramente en parte por una cuestión de evitar la censura carcelaria. Eh, y si no, pues tal vez porque usa una expresión distinta, que es la expresión sociedad regulada, pues porque tiene unas implicaciones distintas a las que tiene para Marx, a lo que tiene para Marx el comunismo, ¿verdad? Y bueno, y compararé en su momento. Miren, en términos ya de cambio político, pongo en perspectiva lo que va a decir Gramsci, tomando en cuenta, ¿verdad?, los planteamientos de Marx, que a su vez son los planteamientos de Lenin en el Estado y la Revolución, porque como comentábamos en nuestra última reunión, gran parte del Estado y la Revolución de Lenin, que escribe en el 1918, realmente son como glosas o comentarios a textos de Marx, particularmente a textos de Marx como el Manifiesto Comunista, la Comuna de París y la crítica del programa de Gotha. Ahora bien, en Marx hay distintas conceptualizaciones de lo que implica, o sea, de cómo llevar a cabo el cambio social y político, ¿no? La revolución, la transformación radical de la sociedad. Si uno se circunscribe al Manifiesto Comunista, que es un texto que se redacta principalmente en el 1847 y que se publica por primera vez en 1848, la revolución es algo visto a partir del filtro, pues, jacobino de la Revolución Francesa, y la revolución viene a ser
viene a ser ejemplificada por la toma por asalto del Estado, ¿verdad? Por parte de los trabajadores. Y así como, ¿verdad? Me circunscribo al manifiesto comunista por el momento. Y así como la burguesía usa el Estado como una herramienta de dominación, pues el proletariado, según Marx y Engels del manifiesto comunista, usurpan el Estado de manos de la burguesía, se apropian de él y también lo van a usar a su vez entonces ellos como una herramienta de dominación. Por eso es que Marx plantea que cuando que esa etapa en la cual los proletarios tienen el Estado en su poder, se da una especie de conjugación no tan paradójica entre una práctica que por un lado es despótica y por otro lado es sumamente democrática, que no es tan paradójica porque es estrictamente una cuestión de desde qué perspectiva se asume el asunto, es decir, desde la perspectiva de los trabajadores, si el Estado responde finalmente directamente a sus intereses, pues un Estado sumamente democrático. Pero claro, ¿qué es lo que hace el Estado en esa etapa transitoria del socialismo para Marx? Expropiar a la burguesía, es decir, hacerse de lo que antes era la propiedad privada de la burguesía. Y en ese sentido, pues, desde la óptica de la burguesía como clase, el Estado proletario es una institución pues, despótica. Eh, Ahora bien, todo eso debía redundar en el comunismo. Y como hemos dicho en reuniones pasadas, no, Marx nunca plantea un plano arquitectónico completamente prefigurado de lo que implicaría el comunismo, ¿no? Esta sociedad a la que se desea llegar. Y como hemos dicho también en el pasado, no podía hacerlo, incluso en términos estrictamente epistemológicos, por una cuestión y filosófica, porque desde la óptica del materialismo histórico, tú puedes proyectar, tú puedes conjeturar, tú te puedes poner metas, pero tú sabes que lo que finalmente termine siendo, a partir de lo que tú estás buscando, va a estar fuertemente influenciado por el mismo proceso de devenir en el que se hace lo que tú quieres hacer. Es decir, que tú vas teniendo el resultado a partir de las complicaciones, de los para adelante y para atrás, de la práctica misma de hacer lo que tú quieres hacer. Eh, Habiendo dicho eso, digamos que para Marx hay tres elementos fundamentales que tienen que estar presentes para poder hablar del comunismo. Uno, la abolición de la propiedad privada. Dos, la abolición de las clases sociales. Y tres, la abolición del Estado, haciendo las siguientes salvedades. Cuando Marx habla de la abolición de la propiedad privada, y esto Marx insiste sobre ello en el segundo capítulo, al principio del segundo capítulo del Manifiesto Comunista, Marx se refiere específicamente a la propiedad, a la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, no, en Marx no está esta noción de que no puede haber nada de nadie, ¿no? De que yo no puedo tener lo propio. Realmente no es ese el caso. Para Marx lo fundamental es que aquello que es necesario para la reproducción en salud y bienestar de la vida de todos es eso lo que no puede estar en manos privadas. En una palabra, los medios de producción no pueden estar en manos privadas. Es eso lo que no, ¿verdad? Es eso lo que debe abolirse. Ahora, si lo fuéramos a pensar en términos de servicios, pues el agua, la luz, los alimentos, la producción la medicina, ese tipo de cosas. Por otro lado, de esa abolición de la propiedad privada de los medios de producción, se deduce lo segundo. Si las clases sociales para Marx se definen a partir de si se tiene o no propiedad privada, es decir, la burguesía capitalista es esa clase que es dueña de los medios de producción, los proletarios son aquellos que no cuentan con más nada que su fuerza de trabajo, es decir, no son propietarios, porque lo único que tienen es su fuerza de trabajo que se ven obligados a venderla continuamente a cambio de un salario, como una mercancía más. Pues si la condición de definición o de existencia para las clases sociales fundamentales para Marx radica en la existencia de la propiedad privada, en la medida en que tú aboles la propiedad privada de los medios de producción, que tú estás haciendo? Tú estás aboliendo por definición las clases sociales. Y a su vez entonces, el tercer elemento, que es que en la medida en que Marx define, por lo menos en el manifiesto comunista,
el Estado como una herramienta de dominación de clases, pero tú lograste abolir las clases sociales, pues por definición también tú puedes, o sea, aboles el Estado porque no hay clases sociales que requieran de una herramienta de dominación en contra de otra, porque pues abolieron las clases sociales. O sea, es decir, para decirlo de otra manera, para Marx el Estado no es este conjunto de aparatos administrativos y gubernamentales, neutro, digamos. Para Marx el Estado viene a ser, o el Estado moderno viene a ser, ese conjunto de aparatos administrativos, gubernamentales, policíacos y demás, que son utilizados como una herramienta para ayudar a reproducir los intereses de un grupo particular. Pero en la medida en que ese conjunto, ese andamiaje, no responde a una impronta de clase, pues deja de ser Estado. ¿Verdad? Hago ese comentario porque también, porque, ¿verdad? Recuerdo, Marx no es anarquista. Y sí pensaba que en esa sociedad comunista iban a existir o sea, puntos nodales, ¿no? Espacios desde los cuales se iba a tener que articular distintas actividades sociales para la reproducción del conjunto, ¿no? Pero bueno, eso en términos generales. Pero vuelvo al punto, pues me fui me añadí cosas que no quería añadir ahora. En el contexto del manifiesto comunista, por lo tanto, la revolución es la toma por asalto del Estado, ¿no? Y a partir de ahí, la transformación, ¿verdad? Que se divide pues, por etapas, el socialismo, el comunismo y tal. Eh, es el mismo Marx a principios de los 1850, cuando comienzan a tomar efecto las primeras grandes, eh, cuando comienzan a tomar efecto las primeras grandes reformas este, electorales y de quién tiene el derecho al voto y demás. En Inglaterra, específicamente cuando en Inglaterra se le concede el derecho a los trabajadores hombres no propietarios a poder no solamente postularse para un puesto electivo, sino votar, la posibilidad de votar por él. Es decir, se logra el sufragio masculino universal. Que Marx mismo abra la posibilidad a que la vía electoral y parlamentaria se convierta en una posible vía de lucha política también, en búsqueda eventualmente de la transformación revolucionaria de la sociedad. Deben un segundo, que voy a... Deben un segundo. Volvimos. Y eso pues tan pronto como en los 1850, ¿no? Hay un artículo famoso publicado, son varios, pero hay uno en particular que me viene a la mente. Marx hace estos comentarios en unos artículos que él publica en inglés, en el New York Tribune, un periódico de Nueva York, en donde dice algo así como que a los efectos de que la burguesía británica un poco ha metido las patas y ha abierto una caja de Pandora al otorgar el derecho al voto a los trabajadores. Porque quien no dice que los trabajadores no puedan entonces usar la vía electoral y la vía parlamentaria para tratar de adelantar sus intereses como clase. Y lo que ya Marx atisba en los 1850 de una manera mucho más sistematizada o más organizada, lo va a decir Engels, en, en el Anti-Düring, en esa sección que titula Del socialismo utópico al socialismo científico, en donde Engels pues, repite el sentimiento y plantea que en países económicamente desarrollados y políticamente más adelantados, la lucha revolucionaria pudiera comenzar a través de la lucha parlamentaria. O sea que ya en los autores fundamentales, ¿no? Del marxismo se concibe la lucha política aún revolucionaria como algo que no necesariamente se circunscribe solamente al uso de la violencia. Aunque obviamente en ese contexto histórico y social estaban más que conscientes de que la violencia era, hubiese sido o iba a ser siempre un elemento ineludible de cualquier proceso revolucionario llegado al límite, porque pues ninguna clase entrega
lo que entiende que es suyo así de gratis, ¿no? O sea, eso pues ha quedado demostrado por la historia, previa al capitalismo y hasta el día de hoy. Eh, ok, pues Gramsci, Gramsci hace esta distinción que un poco hizo para pensar en la hegemonía, es decir, eh, el hecho de que Gramsci plantea que en las sociedades modernas el poder político tiende a ser ejercido principalmente a través de lo que él llama la hegemonía, no, no ignora el hecho de que en esas mismas sociedades modernas, o sea, no lo hacen ignorar el hecho de que en esas mismas sociedades modernas, esa práctica de la hegemonía, en última instancia, siempre está combinada con el uso o la amenaza del uso de la coerción. Claro, en las sociedades modernas, Gramsci va a decir, entre el uso de la coerción para retener el poder de la clase dominante y el uso de la hegemonía, pues tendencialmente más peso se le va a dar a la hegemonía. Pero Gramsci estaba consciente de que si tú raspas, ¿verdad? Y si la hegemonía se quiebra, pues siempre está el poder, el posible uso de la coerción como remedio. Pues de esa misma manera, es decir, mientras más moderna, es decir, política y económicamente desarrollada un país a una sociedad, mientras más moderna es una sociedad, más el poder descansa en la hegemonía, pues, de manera, ¿verdad? Contraria, mientras menos moderno sea económica y políticamente una sociedad, más va a descansar el poder político en el uso de la coerción o la amenaza del uso de la coerción. Es de esa misma manera que Gramsci distingue entre sociedades más o menos desarrolladas en virtud de cómo se ejerce el poder, pues de la misma manera distingue para cómo llevar a cabo la lucha por la transformación de la sociedad. Y Gramsci va a plantear que en las sociedades, ¿verdad? Perdón, y Gramsci va a distinguir dos formas de lucha. Lo que él llama, por un lado, guerra de maniobra o movimientos, pero, o sea, son usadas de la misma manera. Y por otro lado, lo puse en el chat, y por otro, guerra de posición. Guerra de posiciones. Cuando Gramsci habla de la lucha política a través de la guerra de maniobra o guerra de movimiento, Gramsci se refiere a esos actos contundentes de lucha que se ejemplifican por la fuerza, por las huelgas generales, por la toma por la fuerza de fábricas, por la toma por la fuerza del Estado, ¿no? Del poder político. O sea, la lucha política jacobina tradicional. Y Gramsci va a plantear que las sociedades en donde la estructura económica y política no está muy desarrollada y que por lo tanto la llamada sociedad civil, para usar una expresión que dice Gramsci, esto es gelatinosa, no está bastante consolidada, que en esas sociedades, como la Rusia del contexto de la Revolución Rusa, Gramsci dice, pues la estrategia revolucionaria, o sea, la estrategia de lucha por excelencia siempre va a ser pues, la guerra de maniobra, la guerra de movimiento, es decir, la toma por la fuerza de las cosas, la ocupación forzosa de las cosas. Eh, pero Gramsci dice, en las sociedades en donde el poder se ejerce primordialmente a través de la hegemonía, en donde hay una estructura económica bastante fuerte, donde el poder político es mucho más moderno, en donde la sociedad civil está bastante consolidada, es rica y bien nutrida por distintas instituciones, organizaciones, prácticas y demás. Que aquí dice, pues en la medida en que el poder se ejerce a través de la hegemonía, pues la lucha política de fuerzas potencialmente contrahegemónicas o contra el poder, pues debe comenzar, si es posible, a través de lo que llaman una guerra de posición, que como dice la expresión, ¿verdad? Es una lucha eh, mucho más molecular, mucho más gradual, en donde aquellos que están tratando de subvertir la sociedad van tratando de ocupar posiciones, ahí la expresión, posiciones estratégicas a través de todo el complejo entramado social previo a la toma del poder político propiamente del Estado o del gobierno. Es decir, para decirlo de otra manera,
que las fuerzas adversas a la clase dominante pues deben ir, digamos, desarticulando el consenso o los consentimientos dados por la mayoría al proyecto político de la clase dominante para ir haciéndolos, para ir interpelándolos eh, o para ir haciéndolos aliados de este otro proyecto político, social, cultural. No me encanta como lo estoy diciendo, pero, o sea, no es que lo estoy diciendo mal, pero no me encanta como lo estoy diciendo. Eh, para decir con el mismo Gramsci, es un poco la guerra de posición implica tú tratar de hacerte la fuerza, Dios, ¿cómo lo digo? La fuerza social dirigente previo a, digamos, a consolidar el poder con la ocupación del gobierno. O sea, es tú lograr batallar ideológicamente, culturalmente, educativamente, esa hegemonía dominante en ese terreno dominante. O sea, eso implicaría, pues, por ejemplo, llevar a cabo luchas por controlar instituciones como los sindicatos, librar luchas que impliquen contrarrestar o proponer modelos educativos distintos, jerarquías de saberes distintas, digo, y con éxito, ¿no? O sea, no porque eso se plantea todo el tiempo, pero que tú logres interpelar a gente para que apoye o suscriba esas perspectivas. Tú crear, digamos, medios alternativos de comunicaciones, de información, este, y que logren con éxito interpelar a la gente. Es decir, tú ir haciéndote una fuerza ascendente en el ámbito extragubernamental previo a la coronación o culminación de eso, que sería en la ocupación de la posición de poder gubernamental. Eh, se capta eso un poco. Es que no sé si me está no estoy tan fluido como de costumbre. No sé si se entiende eso que estoy diciendo. Creo que entendí algo como, por ejemplo, desde la posición en la que estoy, que no necesariamente es un puesto de liderazgo, por ejemplo, puedo ir actuando o gestando hasta lograr tal vez esa posición. Eso es lo que... Bueno, Sí, gestando otra cosa, ¿verdad? Lo que esté... Sí, 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 cual sea mi objetivo, mi propósito, sin necesariamente estar en la posición y que podría redundar en estar en la posición, pero no es el objetivo. sí, o sea, sí, sí. O sea, por ejemplo, si nos tenemos si nos ponemos a pensar estrictamente en el ámbito de la educación, por ejemplo, pues es que aquí hay ¿verdad? Todo hay gradaciones, ¿no? Hay niveles, hay niveles. Pero pienso, por ejemplo, como en el estado de la Florida, ¿verdad? Que tienen unos mandatarios electos bien conservadores. Como en el estado de la Florida, la batalla contra el llamado Critical Race Theory en las escuelas, pero principalmente en las universidades, digo, en las escuelas también, ha llegado al punto, o sea, perdónenme. O sea, hay una batalla que se lleva dando desde siempre en los Estados Unidos sobre qué se discute o no se discute a nivel de las escuelas particularmente. Y que tiende a ser mucho más candente que a nivel de las universidades porque dependiendo de los distritos escolares o los condados o las ciudades o lo que sea, o incluso a nivel de los estados, pues digamos que la injerencia de padres y madres es mucho más presente y pueden hacerse de cierto poder a nivel local, a diferencia de lo que se puede plantear, digamos, desde instancias federales generales, federal general.
Y entonces, pues, digamos que de un tiempo a esta parte, con la avanzada del conservadurismo moral y cultural en los Estados Unidos, los últimos, qué sé yo, 20, 25 años, este, hay un montón de gente que está planteando, el establishment conservador está planteando de que las escuelas y las universidades se les va la mano en cómo tratan la historia de los Estados Unidos, disque enfatizando, sobre enfatizando pues, los elementos que tienen que ver con la historia de la esclavitud, o el pasado de la esclavitud en Estados Unidos, la esclavitud como pieza clave o motora o motriz principal de muchas cosas que, de lo que será eventualmente la producción de un Estados Unidos moderno. Eh, ¿Verdad? Los advocates o los que tienen problemas, los que conjuran estas preocupaciones, dicen que lo que hacen los maestros y los profesores y demás es que tienen una agenda para crear guilt trip para los estudiantes y qué sé yo. Entonces, después de ahí, la cuestión de que están tratando cada vez más de sacar fuera de los currículos o de los materiales de enseñanza, pues cosas de que puedan ser triggers para ciertos grupos por tal más cual. Pero que es una violencia contra la historia tremenda, contra la historia, contra la historiografía, contra la educación. Y eso, pues, entre otras cosas, eso se ha expresado en la lucha contra el Critical Race Theory. Pero antes de eso, realmente, en los 90 y cogió auge con el gobierno de George W. Bush, a partir del 2001. Eso antes era la agenda neoconservadora en contra de los supuestos profesores de izquierda en las universidades, ¿no? Este, pero ahora, pues, el target es las universidades y las escuelas, en algunos lugares, el llamado Critical Race Theory. Y pues en Florida han llegado al absurdo de que estaba leyendo ayer o antes de ayer un parte noticioso en donde creo que de 24 libros de matemáticas sugeridos para las escuelas públicas en Florida, casi la mitad habían sido descartados por las distintas instrumentalidades del gobierno, porque contenían disque material y ejemplos que eran conducentes o se hacían eco de cierto critical race theory. Más allá de la boludez o lo patético del ejemplo, a lo que voy es, para echar para atrás a lo que quería decir, era que, pues en la medida, digamos, en que uno trata, de otras coordenadas, de impulsar un contenido educativo distinto, alternativo, al que se plantea por parte de las instancias gubernamentales, en la medida en que uno trata de promover una recodificación de la jerarquía de los saberes, dándole más espacio y más promoción a materias o saberes que no encajan exactamente con las llamadas STEM o STEAM y demás, pues en esa medida tú estás promoviendo en el ámbito de la educación específicamente un contraproyecto, este, o posiblemente un contraproyecto. O de la misma manera, ¿verdad? Como en los 60, pues la llamada en el ámbito de la religión, la teología de la liberación, pues trató, particularmente en América Latina, de trabajar este asunto de- del paraíso, pero terrenal, ¿no? De que sea en la tierra, no es más allá después de la muerte. Pues, ¿qué son esos? Pues contradiscursos, ¿no? O sea, discursos contrahegemónicos, o narrativas contrahegemónicas, o proyectos contrahegemónicos, de la misma manera que se podrían replicar y se han replicado a través de la historia en periódicos alternativos, en medios de comunicaciones informativos alternativos. Y en la medida en que eso, digamos, no sean casos aislados, sino que se vayan convirtiendo en sombrillas de proyectos más o menos articulados y vayan cada vez más interpelando o ganando adeptos, por así decirlo, de una manera más llana, pues si despunta una fuerza social particular que logra aglutinar la mayor cantidad de esos reclamos, pudiera convertirse en una fuerza contrahegemónica de la óptica de aquellos que tienen el poder, pero que a su vez, para decirlo de otra manera, es una fuerza hegemónica ascendente.
sea, perdón, o sea, no quiero sonar como que estoy confundido o no quiero confundir. O sea, una fuerza hegemónica ascendente o potencialmente hegemónica ascendente desde la óptica de la clase dominante o la clase hegemónica, pues, se le llama una fuerza contrahegemónica. Pero desde la perspectiva de esa misma fuerza contrahegemónica que está tratando de abrirse paso, pues es una clase hegemónica o una fuerza hegemónica ascendente. Eh, y es un poco hacerse del consentimiento de la gente o de gran parte de la gente previo a hacerte del poder propiamente. O sea, que un poco para decir, estoy repitiéndome, pero está bien, un poco ya no sería usurpar el gobierno o el poder, pero digamos que entonces el momento de la toma propiamente del poder formal político viene siendo como el resultado orgánico de un proceso que ya llevaba haciéndose valer en el resto de la sociedad extragubernamental. Este, obviamente esto implica que el cambio revolucionario no es de sopetón, no es de la noche a la mañana. Esto implica o implicaría que la revolución o que sí, que la revolución es, es ver la revolución desde una perspectiva mucho más profunda, como un proceso, ¿verdad? No este apagar y prender un switch, sino ver la revolución como parte de un continuo, donde sí hay momentos tal vez álgidos o de quiebre, pero es algo mucho más alargado, mucho más entendido, mucho más complejo. Y claro, o sea, lo que pretende Gramsci no es, digamos, caer en ninguna especie de reformismo, o lo que se llamará reformismo con un sentido peyorativo de los 50 60 del siglo pasado en adelante, sino más bien es un poco adaptar la estrategia de lucha política a sociedades mucho más complejas de las que podía haber imaginado, pues, Lenin en Rusia, Lenin y Marx y Engels en el siglo XIX, los jacobinos y los girondinos franceses, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y así por el estilo. ¿Se entiende un poco mejor? No sé. Por si acaso, y no es para zapatearme de ninguna responsabilidad, cuando Gramsci habla de guerra de posición versus guerra de maniobra o guerra de movimiento, no da ejemplo, o sea, no da muchos ejemplos. Y los ejemplos que da muchas veces no son nombrados. Uno tiene que inferir a lo que se refiere, o a qué experiencia se refiere, para hablar de cada uno. Y tampoco da mucho detalle, más allá de la ambigüedad conceptual en la que a veces está presente, ¿no? En la redacción de los cuadernos de la cárcel. Comentarios, dudas, preguntas hasta aquí. Voy a, voy a mandar por aquí por el chat. Así puedo mandar. El computer y desktop. En la foto. Sí. Mandé por el chat una foto que está en el proceso de subir. Bien, obviamente es algo que yo escribí en una libreta que tengo aquí al frente. A lo que voy a hacer referencia, lo que voy a discutir ahora un momento. Pero voy a tomar una pausa de 1 minuto y medio. Voy a ir rapidito al baño y regreso. Déjenme, voy a darle pausa al recording un momento. Ok, ahora lo que quiero hablar es, y tiene que ver con tiene, o la continuidad obviamente con el tema que estamos tratando,
Pero ahora quiero hablar un poco sobre la articulación de esa fuerza política, tanto de cambio como o sea, tanto de una fuerza política que es dominante y se hace hegemónica, como de una potencial voluntad colectiva que quiere disputar el poder de la clase dominante y hegemónica con su propia hegemonía, con su contrahegemonía. Entonces, para ello, yo quiero leer, voy a leer primero del cuaderno 13 una nota, que es la nota. Ok, nada, voy a leer de la nota 17, del fragmento 17, en la página 94, pero en la página 94 del texto que les escribí. Pero de esa nota voy a leer a partir de la página 100, donde Gramsci habla de los distintos momentos o grados o niveles en los que se van expresando, donde se va expresando la lucha política o lo que él llama la relación de fuerza entre distintos grupos, ¿no? O sea, voy a leer en voz alta y entonces luego voy a hacer unos comentarios y a hacer referencia al dibujito ese que escribí en la libreta y les mandé por el chat. Primero, digo, dice así. Primera, en el segundo párrafo que comienza en la página 100, dice, eh, primeramente, en la relación de fuerza hay que distinguir diversos momentos o grados, que fundamentalmente son estos. Uno, una relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura, objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas. Sobre la base del grado de las fuerzas materiales de producción, se tienen los agrupamientos sociales o clases sociales, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición dada en la producción misma. Esta relación es la que es una realidad rebelde. Nadie puede modificar el número de las empresas y de sus empleados, el número de las ciudades con su correspondiente población urbana, etc. Este planteamiento fundamental permite estudiar si en la sociedad existen las condiciones necesarias y suficientes para su transformación. Es decir, permite controlar el grado de realismo de practicabilidad de las diversas ideologías que han nacido en su mismo terreno, en el terreno de las contradicciones que aquella ha generado durante su desarrollo. O sea, este primer momento, este primer nivel de la relación de fuerza se refiere al ámbito estrictamente económico. Es decir, que a partir de unas determinadas relaciones sociales de producción, les queda claro que hay una clase que es poseedora y que oprime a otra en virtud de que no es poseedora. Es decir, la clase que es propietaria, por virtud de que es propietaria de los medios de producción, se apropia, por así decir, también del trabajo y el usufructo del trabajo de esa otra clase que no posee más nada que su capacidad para trabajar. Ahora bien, la relación de fuerzas no queda ahí, porque si quedara ahí, la sociedad fuera bien inestable, porque digamos que el antagonismo y el choque entre clases sería bien directo, no tendría amarre, no tendría suplementos para ayudar a reproducir esa relación de poder fundamental. Gramsci sigue número 2, un segundo momento. Un momento subsiguiente es la relación de las fuerzas políticas, o sea, la evaluación del grado de homogeneidad, de autoconciencia y de organización alcanzada por los diversos grupos sociales. Este momento puede ser a su vez analizado y distinguido en varios grados, que corresponden a los diversos momentos de la conciencia política colectiva, tal como se ha manifestado hasta ahora en la historia. El primero y más elemental es el económico corporativo. Un comerciante siente que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etc. Pero el comerciante no se siente todavía solidario con el fabricante. O sea que se siente la unidad homogénea y el deber de organizarla del grupo profesional, pero todavía no del grupo social más vasto. Un segundo momento es aquel en el que se alcanza la conciencia de la solidaridad de intereses entre todos los miembros del grupo social.
pero todavía solo en el campo meramente económico. Ya en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero solo en el terreno de alcanzar una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, porque se reivindique el derecho de participación en la legislación y en la administración y tal vez incluso de modificarlas, de reformarlas, pero en los cuadros fundamentales existentes. Y o sea, exacto, exacto. Y un tercer momento es aquel en que se alcanza la conciencia de que los propios intereses corporativos, con su desarrollo actual y futuro, superan el círculo corporativo de grupos meramente económicos y pueden y deben convertirse en intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política, que señala el tránsito neto de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas. Es la fase en la que las ideologías germinadas anteriormente se convierten en partido, entran en confrontación y se declaran en lucha hasta que una sola de ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por todo el área social, determinando además determinando, además de la unidad de fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, situando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no en el plano corporativo, sino en un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado es concebido como organismo propio de un grupo, destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del grupo mismo. Pero este desarrollo y esta expansión son concebidos y presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales. O sea que el grupo dominante es coordinado y la vida estatal es concebida como un continuo formarse y superarse de equilibrios inestables en el ámbito de la ley entre los intereses del grupo fundamental y los de los grupos subordinados. Equilibrios en los que los intereses del grupo dominante, esto que voy a leer ahora es importante, equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto. O sea, no hasta el burdo interés económico corporativo. En la historia real, estos momentos se implican recíprocamente, por así decirlo, horizontalmente y verticalmente. Eh, o sea, según las actividades económico-sociales horizontales y según los territorios verticalmente, combinándose y escindiéndose diversamente. Y por ahí sigue, y luego entonces pasa el tercer momento, que es el de las relaciones de fuerzas militares. Ok, sobre eso que acabo de leer, lo importante es o sea, ese primer momento de la relación de fuerza es estrictamente la constitución de las relaciones de fuerza entre clases sociales a partir de su ubicación en la estructura económica. El segundo momento, que a su vez Gramsci lo divide en tres, ¿verdad? Sí. Un segundo momento, un momento o nivel de relación de fuerza es aquel en donde, en este caso, la clase dominante empieza a darse cuenta que debes ir más allá de meramente el agente individual, digamos el burgués uno, debe no solamente velar por su propio interés bien particular, sino también por el interés del grupo en general. Y digamos que eso es un proceso, ¿no? Y como dice Gramsci, primero pues digamos, los que son dueños de fábricas que producen X o Y cosas específicas, les van a sentir inmediatamente un interés particular o peculiar por ese mismo sector productivo, económicamente hablando, que es distinto, digamos, al grupo de o comerciantes o al grupo de financieros o bancarios y así por el estilo. Un segundo momento dentro, o sea, una segunda etapa dentro de ese segundo momento es cuando ya no meramente reconoces una especie de comunidad de propósitos con un sector económico corporativo estrecho particular, sino un organizarse y una autoconciencia de grupo con propósito común que va más allá de la particularidad del sector comercial o económico. Es decir, ya no es burgués uno
atado a X sector económico, sino es toda la burguesía y respectivamente de a qué sector económico pertenezca. Ya sea, digamos, una conciencia de grupo como clase. Y ya ahí plantea Marx, ahí ya plantea Gramsci, la clase se plantea como grupo el asunto, el problema del Estado. O sea, ya como clase, pues entonces, ¿qué necesitamos? Esta instancia que nos represente como conjunto, como clase, como grupo. O sea, que pueda sobrepasarse del mezquino interés particular individual por cada uno buscar continuamente incrementar la tasa de ganancia y representarnos los intereses en general como clase. Y una tercera etapa dentro de ese segundo nivel, o ese segundo momento, que Gramsci dice que es la etapa propiamente política, o más específicamente política, que es ese momento, dice Gramsci, en donde la clase ya no se plantea como clase dominante a partir de sus intereses, sino que se plantea como posible ya no solamente clase dominante, sino como clase que debe buscar incorporar a los grupos subordinados, a las clases que no son, ¿verdad? Aparte de a otras clases sociales, a los grupos subordinados, que debe tratar de incorporar a esos grupos subordinados en su proyecto de clase. O sea, en ese sentido, claro, ¿y cómo se hace eso? A través de la hegemonía. O sea, eso que dijo ahorita de cuando estaba leyendo, eso que dije, este pasaje es importante donde Gramsci dice específicamente, donde Gramsci dice equilibrios en los que los intereses del grupo dominante prevalecen, pero hasta cierto punto, o sea, no hasta el borde interés económico corporativo. A Gramsci se refiere a eso que estábamos planteando en la última en la reunión previa del seminario, en donde, ¿qué implica la hegemonía? ¿Verdad? Porque o sea, nosotros insistimos en su momento que la hegemonía no es solamente, o sea, esa conseguir el consentimiento activo o al menos pasivo de los subordinados, no es una cuestión meramente cultural e ideológica, sino que también tiene implicaciones materiales. Entonces, pues hablamos, ¿no? De ejemplos históricos y demás, de cómo materialmente, o sea, cómo tú logras que la gente consienta tu proyecto, ¿verdad? Históricamente, pues se les ha concedido se les ha concedido como producto de las luchas, por otro lado, pero se les ha concedido ciertos beneficios materiales, ¿verdad? Que si el derecho a organizarse sindicalmente, que si el salario mínimo, que si seguro por desempleo, que si beneficios marginales, que si programa de asistencia nutricional, que si, es decir, son medidas concretas, materiales, ¿verdad? O sea, es decir, que no se harían si la clase dominante rayara, como dice Gramsci, en el más burdo y estrecho límite de interés económico, ¿no? Porque si fuera a partir de un cálculo burdo de mientras más tengo mejor, pues ninguna de esas concesiones se harían. Pero claro, por la misma razón, si ninguna de esas concesiones se hicieran, pues el conjunto igual se quiebra eventualmente o más rápidamente. Y por lo tanto, ese grado de madurez propiamente política que dice Gramsci implica, sí, el hacer valer tus intereses como clase dominante, económica dominante, pero lo que te hace una fuerza propiamente política es que logras incorporar, o sea, en que logras convertirte en una clase, entre comillas, universal, o para decir más específicamente, logras convertirte en una clase hegemónica, ya no meramente una clase dominante, sino en una clase dirigente, en la medida en que logras incorporar, aunque sea desde una posición de subalternidad, a las otras clases antagónicas. ¿Y cómo? Pues sí, a través de una lucha tremenda y continua, ideológica, cultural, educativa y demás, moral, intelectual, pero también a través de concesiones materiales reales, que es lo que estaría propiamente una clase universal o hegemónica para Gramsci. ¿Qué implica la implicación de esto? Y ahora voy al dibujito que les mandé, o sea, a lo que les mandé por el chat. Implica que una fuerza dominante siempre es una entidad compleja y grupal y colectiva. Siempre es, Gramsci dice, un conjunto de equilibrios inestables que se suceden unos y otros. Pero que en el sucederse de distintos equilibrios inestables, pero o sea, se sigue prevaleciendo, pues
sigue prevaleciendo, perdón, el interés de una clase particular. Ok. Para decirlo de otra manera, más directa. Para Gramsci, toda clase dominante que quiera hacerse dirigente, en ese proceso de hacerse dirigente, ya no meramente dominante, tiene que convertirse en una especie de fuerza policlasista. No policlasista en el sentido de que haga valer en igualdad de condiciones intereses de todas las clases sociales, sino policlasista en el sentido de que no puede ejercer el poder político a partir del criterio estricto y directo y transparente de sus intereses inmediatos, porque si no, no va a ser exitosa, sino que tiene que incorporar elementos o intereses mínimos o hacer concesiones particulares mínimas a esos grupos sobre los cuales quiere ejercer dirección. Es decir, cuando una clase dominante, para que una clase dominante logre con éxito hacerse clase dirigente, tiene que convertirse en más que una clase, en una voluntad, lo que llama Gramsci una voluntad colectiva. Claro, una voluntad colectiva o una entidad, digamos, o una fuerza compuesta de distintos sectores y grupos, pero claro, cuya punta de lanza o grupo líder, pues ¿verdad? Está atado a los intereses, a la clase dominante, ¿no? De la misma manera, una fuerza que quiera hacerle, una fuerza contraria, que quiera hacerle frente a la clase dominante, digamos, en el contexto del capitalismo, digamos, al gran capital, a la burguesía capitalista, lo que fuese, de la misma manera, necesita, para que gane fuerza y se convierta en una amplia fuerza contrahegemónica o desde la óptica del mismo movimiento, en una amplia fuerza hegemónica ascendente que le haga frente a esa otra fuerza hegemónica dominante, requiere ir más allá de los estrechos límites de un solo grupo que tiene sus particulares reclamos y convertirse en vehículo para no solamente plantear los reclamos de ese grupo particular, sino para plantear los reclamos de tantos otros grupos que también están subordinados o marginados o golpeados de alguna manera dentro del esquema dominante. Y ahí es donde Gramsci llega lejos, o sea, llega bastante más lejos que el marxismo clásico en materia de pensar la constitución o la formación de fuerzas políticas. Entonces ahí sí, déjame abrir de nuevo dónde está el dibujito. Okay. Eh, mire, estoy viendo el dibujito por si acaso. Si ustedes pueden, vean el. Ah, yo puedo proyectar eso. ¿Cómo es? Que hace tiempo no sé esto. More. No, están aquí. Puedes compartir la pantalla con el dibujito. ¿Cómo es que yo hacía, cómo es que se hacía eso? En la flecha verde Ah, de ya lo vi, ya lo vi. share screen. Ok, que es igual. Ok, voy. Ok, ya. Voy a compartir. ¿A compartir? No. ¿A compartir? No. Ah, perdón. Ok. Bla, bla, bla. Desktop. Share. Ok, voy aquí. No, later. Bueno, traté de. Déjame ver si me sale ahora. Ah, yo lo comparto. Ah, ya me salió. Actually, pero yo lo que hago es que comparto más que el dibujito por ahora. Share. Ok. Estoy compartiendo el dibujito. Entonces, ok. Se ve. Se ve muy bien, muy bien, ok. Perdonen que hoy no sé qué me pasa. Sí, lo estamos viendo. Ok. Eh, ok.
digamos que una perspectiva clásica, más simple o sencilla de ver lo social, pues, ¿qué buscaría? Buscaría que la fuerza que arremete en contra de la clase dominante, pues fuera pues la clase dominada, ¿no? Digamos, con o sin alianza de otros grupos o lo que sea. Pero es un poco fuerza contra fuerza. En la medida en que el poder político se manifiesta a través de la hegemonía, que implica un cooptar, un incorporar en distintos grados eh, a distintos grupos subordinados, en esa misma medida, por lo tanto, la fuerza de cambio o a la clase que quiera buscar un cambio, también necesita convertirse potencialmente en otra fuerza hegemónica, queriendo decir, convertirse en otra punta de lanza de un grupo más amplio que rebasa sus estrechos intereses particulares. Entonces, ¿verdad? Yo pongo ahí una línea, ¿verdad? Una frontera entre a la derecha el bloque de poder, poco bloque de poder, la gente, ¿verdad? Digamos la fuerza hegemónica que tiene el poder en un momento determinado, y al otro lado de la frontera, a la izquierda, pongo potencialmente una voluntad colectiva, o sea, potencialmente no, una fuerza contrahegemónica, una voluntad colectiva formada. Ok. Desde la óptica de Gramsci, ¿verdad? Aquí Gramsci sigue siendo bien marxista y desde una perspectiva, digamos, postestructuralista o posmarxista, eso sería una de las grandes limitaciones de Gramsci, que es que para Gramsci la punta de lanza de esa voluntad colectiva necesariamente tiene que ser la clase obrera industrial. O sea, eso para Gramsci, por lo menos, eh, o sea, eso no lo despinta a nadie. O sea, en ese sentido, Gramsci sigue siendo bien marxista. Ahora bien, ¿cómo si Gramsci alimenta el pensar sobre estas cosas? Pues que así sea la clase obrera industrial que quiera, digamos, eh, llevar a cabo la revolución para establecer la sociedad, o sea, para establecer el socialismo, el comunismo, la sociedad regulada, lo que sea, ¿no? Como lo entienda Gramsci, pues requiere convertirse en una voluntad colectiva. O sea, es decir, no meramente una sola clase en virtud de sí misma, sino convertirse en la punta de lanza de un movimiento más amplio. Y de ahí entonces, digamos, esas líneas que yo tiro a la izquierda de muchos otros grupos, ¿no? Las bolitas son grupos o sectores, como quieran. La bolita que está más a la derecha, que es la que agrupa todas, pues viene, de la óptica de Gramsci viene siendo la clase obrera industrial, y los grupos que están obviamente múltiples a la izquierda de esa punta de lanza, pues son los distintos grupos que se sienten de alguna manera interpelados o incorporados en el proyecto de cambio de esa clase obrera industrial. En el contexto de Gramsci, esas fuerzas adicionales, principales, pues son trabajadores agrícolas y campesinos de distintos tipos. Pues, ¿por qué? Pues por la disparidad bestial que había en el contexto histórico y social de Gramsci de la composición desarrollo de las fuerzas productivas entre el norte y el sur de Italia. Ahora bien, lo que voy a decir ahora, Gramsci no lo elabora ni lo profundiza, pero es una consecuencia de lo que está planteando. Cuando tú estableces, o sea, la constitución de una voluntad colectiva es mucho más que meramente una alianza entre grupos. Porque perdón, más que una alianza, que una coalición entre grupos. Porque una coalición o una alianza, la identidad de los grupos que se juntan en una coalición mantienen intacta y entera su identidad como grupo particular. Lo que está implicado en la voluntad colectiva implica necesariamente una transformación, aunque sea parcial, de las identidades de los grupos que entran en relación para formar esta voluntad colectiva. Me explico. Usar los ejemplos bien específicos de que usa Gramsci, de las fuerzas sociales que usa Gramsci. Okay. La clase obrera industrial
que plantea Gramsci que debe ser la punta de lanza de esta voluntad colectiva? La más madura entre ellas, presumiblemente según los marxistas, es aquella que es marxista, ¿no? Aquella que es socialista comunista. ¿Y qué es lo que está buscando? Pues entre otras cosas, la abolición de la propiedad privada de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Si tú estás buscando eso y tú mantienes eso intacto 100%, se te va a hacer bien difícil reclutar, por ejemplo, a campesinos pobres como parte del movimiento de cambio. ¿Por qué? Porque si bien los trabajadores industriales lo que buscan es la abolición de la propiedad de los medios de producción, ¿cuál es el reclamo clásico de los campesinos pobres? No es la abolición de la propiedad privada, es propiedad. Es que tengan su propio predio para su subsistencia, para la producción y todo lo demás. O sea, que lo que voy es que en la medida en que tú quieras incorporar otros grupos, incorporarlos genuinamente, pues tú tienes que conceder o tú tienes que modular o tú tienes que transformar o tienes que cambiar algunos de tus reclamos. Pero que ese cambiar algunos de tus reclamos cambia necesariamente un poco tu identidad como grupo. Volviendo a usar palabras más directas y más llanas, por lo tanto, esa fuerza de cambio es una fuerza policlasista, poligrupal, que no quiere decir, de nuevo, que no tenga dirección, pero sí quiere decir que el grupo que tenga dirección, de nuevo, para Gramsci, el grupo que debe tener la dirección es por default la clase obrera industrial, pero es por la teleología marxista clásica. Pero si nos vamos más allá del marxismo, no hay nada que determine necesariamente, si tú no eres marxista, quiero decir, particularmente marxista clásico, si tú no eres marxista clásico, no hay nada que predetermine que un grupo o clase social particular tenga por qué ser necesariamente la punta de lanza de una voluntad colectiva determinada. Que no quiere decir que no pueda ser la clase obrera industrial, porque bien pudiera ser. Lo que estoy diciendo es que no tendría por qué ser necesariamente la clase obrera industrial. O sea, sí, o sea, no, lo que lo estoy diciendo bien. O sea, ¿qué hace esa punta de lanza? Esa punta de lanza cumple una función metonímica, es decir, contingentemente, ¿verdad? Por determinado espacio de tiempo durante la lucha, esa punta de lanza lo que hace es un grupo particular se convierte temporariamente en representante del todo. ¿Verdad? Lo particular se convierte en representante del conjunto, del universal. Pero es contingentemente, es en la medida en que en efecto ese liderazgo lo cumpla efectivamente. Pero bien pudiera cambiar la correlación de fuerzas internas de esa voluntad colectiva para que otro de los grupos constituyentes de la voluntad colectiva asuman esa dirección de la voluntad colectiva. No, lo estoy diciendo correctamente, pero digamos, por ejemplo, vamos a suponer que, ¿verdad? Viéndolo, si yo comparto la foto, ¿no pueden ver mi cursor? Sí, yo lo veo. O sea, ¿se ve el cursor por encima de las bolitas? Sí. Ah, ok, qué bueno. Ok, gracias. Pues vamos a suponer por un momento que ¿verdad? Este primer grupo, digamos que son, qué sé yo, grupos de estudiantes en lucha porque que se sienten que han sido vejados porque le han subido la matrícula, escasean los recursos instruccionales, escasean los profesores, escasean oferta de cursos, etcétera. Este segundo grupo, digamos que es el grupo asociado a los intereses y las agendas de la comunidad LGBTQI+, ¿verdad? Lo que fuese. Este tercer grupo, digamos que representa a aquellos que
que son más combativos, pro derecho, pro derecho no, pro protección del medio ambiente y la naturaleza. Que este otro grupo es el conjunto de grupos que vela por los intereses de sectores feministas y todo lo demás. Que este otro grupo es aquellos que velan por los perros satos del país y así por el estilo. O sea, aquí hay distintos grupos. Todos estos grupos pudieran ser y son continuamente incorporados por el bloque de poder. Pero en la medida en que esta fuerza hegemónica dominante va, digamos, implementando una agenda en donde afecta negativamente los intereses de este grupo, de este otro grupo, de este otro grupo, de este otro grupo, va planteando una plataforma o trampolín mínimo a partir del cual potencialmente pudieran agruparse en una fuerza colectiva estos grupos cuyos intereses están siendo frustrados por la gente en el poder. ¿Qué es lo que provee esa plataforma mínima de potencial formación de voluntad colectiva? El que los intereses de ellos, esa es una condición de posibilidad negativa, en el sentido de que está basada en que los intereses de todos estos grupos no son satisfechos. Claro, eso no basta para constituir una voluntad colectiva, pero implica una plataforma mínima a partir de la cual reconocerte, a pesar de tus diferencias como grupo, como iguales a estos grupos. ¿Cuál es mi igualdad a pesar de la diferencia? Que todos somos, y respectivamente de nuestras diferencias, todos tenemos nuestros intereses frustrados por la gente que está en el poder. Eso constituye una base mínima, básica, a partir de la cual la podemos potencialmente o posiblemente constituir una fuerza, una voluntad colectiva. Eso no basta. Otra cosa, pues, ¿qué más hace falta? Pues hace falta, digamos, que uno de esos grupos, digamos, asuma el tutelaje o asuma esa función de universal vacío, es decir, asuma ese rol de convertirse en el contenedor de todos esos intereses, más los propios, en búsqueda de un cambio. Esto me encanta, eso sí, no me encanta como lo estoy diciendo. Eh, voy para atrás. O sea, repito algo. ¿Qué quiero tratar de enfatizar? ¿Qué está en potencia en Gramsci, aunque Gramsci no lo desarrolla al máximo? Que la fuerza de cambio no se reduce a la clase social oprimida, en este caso la clase obrera industrial, sino que dado que el poder se ejerce hegemónicamente, la fuerza de cambio tiene que ser una fuerza también hegemónica. Es decir, que así sea quien sea el que tenga la batuta en esa voluntad colectiva, para lograrse hacerse del poder, requiere de incorporar también hasta cierto punto los intereses de tantos otros grupos subalternos. Y eso tiene como implicación que la identidad del grupo que está timoneando o ejerciendo liderazgo de esa voluntad colectiva sufre necesariamente cambios. Esa identidad sufre necesariamente cambios en la medida en que tiene que eh, flexibilizar, si no es que, punto rendir elementos o condiciones que de entrada la constituían como fuerza, originalmente hablando. En el contexto en el que está planteando Gramsci, nuevamente, ¿verdad? Lo he dicho como 4 veces, pero lo repito, en el contexto en el que está planteando Gramsci, esa fuerza timón, por default, tenía que ser la clase obrera industrial. En el contexto del 2021, uno pudiera decir que no tiene por qué ser necesariamente ningún grupo social particular. Bien pudiera ser, dadas determinadas circunstancias, otro grupo. Esto es un ejemplo, un poco estoy stretching, ¿no? Estoy un poco siendo medio laxo con el ejemplo, pero a modo de posible ejemplo, piensen como en Puerto Rico, cada vez no cada vez, porque cada vez es menos el apoyo, pero digamos que
por cierto tiempo en Puerto Rico, cada vez que los grupos estudiantiles se manifestaban o llevaban a cabo huelgas, pues como de momento, si las huelgas o los movimientos estudiantiles lograban interpelar a la gente y las simpatías de la gente en general, más allá de los grupos estudiantiles, ¿qué sucedía? Que ciertos grupos de sindicatos se unían a la lucha, ciertos grupos, es decir, que grupos extra estudiantiles, más allá de los estudiantes, tendían a unirse. Es decir, momentáneamente, los estudiantes, por así decir, se convertían en una especie de, de, de universal vacío en el cual tantos otros grupos vejados o que se vean afectados por el orden de cosas actual, se incorporaban o se circunscribían para adelantar una agenda general de cambio o lo que fuese. O de cara al futuro, bien es de cara al futuro, lo que prometería ser ese posible universal vacío, pues deberían ser los reclamos ambientales, en la medida en que ahí sí que todo el mundo requiere de la salud del planeta para sobrevivir. Nada, pero ya estoy divagando, perdón. Nada, vuelvo para atrás, porque en 11 minutos yo puse que durara como mucho 1 hora y 45, así que en 10 minutos se va a cortar la reunión, el Zoom. Nada, dudas, preguntas, comentarios hasta ahí. No me... Lo que voy a hacer es nada, vamos a dejarlo aquí por hoy. Para lo que me resta, si logro tener un poco la mente más clara, no más clara porque yo no entiendo lo que estoy haciendo, sino más clara, más despejada, de manera que me salga de mejor manera, la exposición sea mejor. Si tengo la mente más despejada para la exposición, pues retomo esto un poco y logro repasarlo de mejor manera. A ver si adelanto los puntos como quería adelantarlos en mi mente. Y segundo, quiero entonces hablar de lo que Gramsci llama como la sociedad regulada o, o, o cómo sería ese horizonte exitoso, ¿no? Victorioso, si se diera la lucha política, ¿verdad? Valga la redundancia, con éxito. Ver cómo se parece esa sociedad regulada en Gramsci al comunismo, como lo plantea Marx, con esas tres condiciones básicas que planteé ahorita. Y entonces después, a menos que la gente tenga comentarios particulares o preguntas particulares, hablar de la fortuna o falta de Gramsci en nuestro contexto, hasta nuestros días, ¿verdad? Es decir, un poco hago referencia a cómo, no sé si fue en la última o en la antepenúltima reunión que comentábamos de cómo Gramsci está siendo manoseado desde los 90 para acá por grupos de la derecha y grupos neoconservadores o conservadores tratan de apropiarse de Gramsci para, para emprender, como ellos dicen, una lucha cultural que le haga frente a la lucha de la supuesta nueva izquierda y qué sé yo. Eh, o hablar de la recepción de Gramsci en otros países o la influencia de Gramsci en distintos movimientos intelectuales, culturales, aún académicos. Es decir, hablar de la fortuna de Gramsci en general, después de su muerte hasta nuestros días. Eh, Así que eso estaremos tal vez haciendo la sesión que viene, que sería la octava y la última. Déjenme tomar un screenshot de esto, ahorita postearlo. Eso es lo que estaríamos haciendo, creo yo, la- el martes que viene. Ya, no puedo ni hablar ya. Pero nada, espero, dejo de grabar. Stop recording.